de divertículos y dimos acalasia, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan todo eso. Sí. Sí. Entonces, necesito que alguien de ustedes me puedan decir el concepto de divertículos y concepto de acalasia. Alguien de ustedes, por favor. Divertículos são invaginações em um esôfago. Muy bien. ¿Y qué es una acalasia? Estrechamiento del esfínter esofágico. Sí. En realidad es una hipertonía del esfínter esofágico inferior, ¿verdad? Es un trastorno motor primario del esófago, ¿verdad? Ustedes saben que es uno de los trastornos más estudiados de la economía, porque hay muchos trastornos primarios y es uno de los trastornos que más se ha estudiado, ¿verdad? Y de los divertículos, ¿alguien recuerda cuál es la clasificación de los divertículos? ¿Cómo se clasificaban? De superior, médio, inferior. Muy bien. Y de la acalasia, ¿cuál era su principal fisiopatología de la acalasia? Hay tres cosas puntuales de la fisiopatología que explica de por qué hay un trastorno en la cuestión de la acalasia. ¿Alguien se recuerda? Degeneração intraluminal. Degeneração neurogênica, pode ser idiopática ou por infecção, alterações. Esas son las causas. Pero yo quiero saber fisiopatológicamente qué sucede. ¿Por qué hay el trastorno de la acalasia? ¿Qué sucede en el órgano para que realmente produzca una acalasia? Una falta de relajación. Sí, es una relajación anómala, o sea, las contracciones anómalas que ocurren. Otro que es hipomotilidad. Hipomotibilidad. ¿Y qué más? Contrações anómalas. Contracciones anómalas. ¿Y qué más? Y dilatación del esófago. Dilatación del esófago. Pero falta lo más importante que nos dijeron. Falta de relajación. Ya, esos son prácticamente los puntos fundamentales de la fisiopatología de la acalasia. Ustedes, si quieren explicar más bonito, decir, bueno, ocurre porque empiezan las contracciones y a nivel de los receptores, a nivel de los receptores de Meissner, de Hausbach, puede estar afectado y a partir de ahí empiezan las contracciones primarias, secundarias, después puede haber contracciones terciarias anómalas. Todas esas explicaciones ustedes pueden dar más bonito si quieren dar, pero lo puntual directamente se dice, hay una hipercontracción del esfínter esofágico inferior, hay contracciones anómalas, falta de relajación y dilatación del esófago. Ya con eso está más que explicado la fisiopatología de la acalasia. ¿Está bien? Solamente para hacer un poco de recordatorio de lo que fueron esas dos patologías. ¿Está bien? Y hoy vamos a dar continuidad a... Hoy voy a estar admitiendo a los muchachos que vayan entrando a clase. Muchos están entrando un poco más tarde. Tuve un poco inconveniente. Por la próxima máximo voy a dejar 10 minutos de tolerancia. ¿Está bien? Bueno, entonces hoy vamos a dar continuidad de las patologías esofágicas. Hoy vamos a dar hernia hiatal. ¿Alguien sabe lo que es una hernia hiatal? ¿Alguien tiene algún conocimiento sobre eso? ¿Alguna vez ha escuchado lo que es una hernia hiatal? ¿Alguien sabe algo de eso? Es la passagem de las vísceras abdominales hacia el tórax. Sí, eso es una posibilidad, ¿verdad? Eso prácticamente es lo que ocurre en la hernia hiatal, principalmente en el hiato esofágico. Si ustedes miran la imagen de entrada de la presentación, ustedes están viendo una cirugía que se hizo colocar un parche, ¿verdad? Prácticamente en el hiato para disminuir su diámetro, ¿verdad? Como ustedes están viendo, eso es una cirugía laparoscópica, donde el esófago, ¿verdad? En la parte inferior, en la comunicación con el esófago y estómago, le ponen un parche justamente para que ese hueco o el hiato esofágico no pueda más entrar ningún tipo de vísceras o desascender algún tipo de parte del estómago, ¿verdad? Prácticamente eso sería el tratamiento de la hernia hiatal. Bueno,
vamos a hablar un poquito sobre esta parte que es muy importante, que es la parte anatómica, muy importante para hacer un poco de recordatorio. Recuérdense que, como ustedes ven ahí, el diafragma derecho e izquierdo se va viendo. El diafragma derecho está situado un poquito más alto que el izquierdo. Evidentemente ustedes saben eso por la parte del hígado, ¿verdad? Hepática, por eso se hace que se eleve un poquito más. Alcanza una altura entre el cuarto espacio intercostal. El diafragma izquierdo alcanza a nivel del quinta costilla. ¿Está bien? Recuérdense que esta parte yo voy un poco más rápido porque es solamente el recordatorio. Esta parte es muy importante para nosotros poder entender lo que es la hernia hiatal. Recuérdense que aquí nosotros diferenciamos ciertas estructuras anatómicas, como por ejemplo, aquí, esta parte que ustedes están viendo aquí, que es la línea Z, ¿verdad? Que es prácticamente la unión gastroesofágica, donde cambia el epitelio entre el esófago y el estómago, ¿verdad? Ustedes están viendo prácticamente aquí esta parte que es el cardias, ¿verdad? Y aquí ya la parte del esófago inferior. Ustedes están viendo aquí el diafragma, ¿verdad? Acá está viendo el ligamento freno esofágico ascendente, el freno esofágico descendente, ¿verdad? Tejido adiposo que prácticamente forma como un colchonado en esa zona, ¿verdad? Acá estamos viendo prácticamente el fundus gástrico, ¿verdad? Aquí estamos viendo la curvatura menor, ¿verdad? Son todas estructuras importantes para que ustedes puedan entender, evidentemente, la hernia hiatal. Aquí está un poquito más especificado, un poco más agrandado, ¿verdad? Toda esa estructura que yo le expliqué, evidentemente aquí viene también por este hiato, pasa también, evidentemente, el décimo par craneal, que es neumogástrico, más conocido como vago, ¿verdad? Con su parte anterior y posterior, por la cual se divide, ¿verdad? Entonces, anatómicamente esto es muy importante conocer porque a partir de estas estructuras que ustedes están viendo aquí, ellos empiezan a debilitarse y evidentemente van cediendo ese diámetro y por lo tanto las presiones tanto torácicas como abdominales son totalmente diferentes. Ustedes saben que las presiones intraabdominal normalmente es 0 milímetros de mercurio. Seguramente ustedes sabrán eso por fisiología. Y normalmente cuando nosotros defecamos, tosemos, hacemos algún tipo de esfuerzo, puede ir aumentando diferentes tipos de presiones, ¿verdad? Que va desde 0 hasta 160, hasta 80 milímetros de mercurio. Y ustedes saben que esa fuerza que ustedes hacen intraabdominal, esa energía tiene que liberarse a algún lugar y por eso a veces nosotros podemos producir hernias tanto inguinales, hernias umbilicales, hernia epigástrica y así sucesivamente, ¿verdad? Cuando nosotros forzamos mucho. Recuérdense que las presiones intratorácicas son negativas, ¿verdad? Por lo tanto, si nosotros tenemos una presión negativa torácica y una presión 0 que puede ir a positivo intraabdominal, evidentemente, ¿qué va a pasar con los órganos que están intraabdominales? Evidentemente, todas las presiones negativas aspiran y las presiones positivas empujan. Por lo tanto, si vos tenés un defecto del hiato esofágico, que en este caso nosotros vamos a hablar de la hernia, el diafragmático de hernia hiatal, evidentemente hace que los elementos intraabdominales, en este caso los órganos, pasen por ese orificio, ¿verdad? Y produzca evidentemente lesiones de esos órganos. Entonces, para nosotros empezar esta clase de hoy, primero tenemos que definir lo que es una hernia. Ustedes saben que una hernia no es más que una protrusión, como le dije, de un elemento. En este caso, como estamos hablando de hiatal, hablamos de elementos intraabdominales por un orificio anatómicamente constituido. ¿Está bien? Evidentemente, la hernia hiato sería la protrusión de la parte del estómago hacia la cavidad torácica a través del hiato esofágico, ¿verdad? O del utus esofágico, del diafragma. Como ustedes ven aquí la imagen, ¿verdad? Está viendo aquí el diafragma, prácticamente el estómago está penetrando por ese hiato en la cavidad torácica, ¿verdad? Y a eso nosotros le llamamos hernia hiatal. ¿Está bien? Muy bien, vamos a dar continuidad. Entonces, acá estamos hablando un poco de las hernias diafragmáticas y hablar un poquito de por qué lo que ocurre esto, ¿verdad? Las hernias hiatales, el orificio hiatal se encuentra agrandado
y la membrana frenoesofágica presenta una laxitud circunferencial. ¿Recuerdan la primera entrada cuando hablamos un poco de las estructuras anatómicas? Por eso muchas veces se habla de estructura anatómica para que usted pueda entender la patología. ¿Recuerdan esa membrana frenoesofágica que yo le dije que es ascendente y evidentemente descendente? Eso hace un círculo completo, ¿verdad? No es que eso solamente está en un corte sagital y usted vea la mitad, pero él rodea todo el esófago completamente, ese ligamento. Y evidentemente, ¿qué pasa con ese ligamento frenoesofágico? Se produce una hiperextensión y entonces empieza a debilitarse esa zona y evidentemente es una de las principales causas de por qué se produce la hernia hiatal. Evidentemente por un defecto que ustedes ya pueden tener, evidentemente de nacimiento, o evidentemente porque va aumentando las presiones intraabdominales y va debilitando ese ligamento hasta que él pueda ceder y por supuesto su orificio se va agrandando y va a pasar evidentemente elementos de órganos intraabdominales en la cavidad torácica. Con el avance de la radiografía, señores, se hizo más una anomalía frecuente. La hernia diafragmática o hernia hiatal como tal, señores, es muy infrecuente y antiguamente se diagnosticaba muy poco. ¿Por qué? Porque evidentemente no teníamos nosotros un avance tecnológico para el cual nosotros podía demostrarnos que realmente había un defecto en esa zona, ¿verdad? Entonces, muchas veces los síntomas generales de la hernia hiatal evidentemente se comporta como la enfermedad de reflujo gastroesofágica, que es un tema que nosotros vamos a dar en la próxima clase, ¿verdad? Y entonces, al avance tecnológico, nosotros nos dimos cuenta que evidentemente esta patología es frecuente, ¿verdad? Dentro de su frecuencia, evidentemente es infrecuente, porque hay muchas patologías mucho más frecuentes, pero después de esto se hizo mucho más frecuente, ¿verdad? Fíjense aquí, la hernia hiatal deslizante, que yo le voy a explicar ahora qué es una hernia hiatal que se clasifica también como hernia hiatal tipo 1, también conocido como deslizante, es 7 veces más frecuente que la hernia paraesofágica, que ustedes van a saber también que es la hernia tipo 2, o también conocida como hernia paraesofágica. Yo le voy a mostrar unas imágenes para que ustedes puedan identificar y entender lo que yo le quiero decir. La hernia hiatal deslizante suele aparecer en una edad aproximadamente a los 48 años, en la década de 40. La paraesofágica suele aparecer después de los 61 años. Si ustedes se dan cuenta, son prácticamente patologías que se van relacionando con la edad, ¿verdad? Una persona evidentemente, así como envejece externamente, también va envejeciendo internamente. Y sus órganos internos, su ligamento, todo eso se va haciendo mucho más laxo y evidentemente puede producir con mucho más facilidad las hernias hiatales. Más frecuente en mujer, se ven mucho en mujer estas hernias, ¿verdad? Prácticamente en un promedio de 4:1, por cada 4 mujeres hay un varón, debido al debilitamiento o al adelgazamiento de la capa facial superior de la membrana frenoesofágica. Como yo le expliqué, casi siempre está relacionado con esta membrana o este ligamento, ¿verdad? Y casi siempre es ligamento superior. Esa es la que se pone un poquito más laxa, ¿verdad? Y también pérdida de la elasticidad de la capa facial inferior. O sea, está prácticamente directamente relacionado con eso. ¿Y cómo está relacionado directamente con eso? Porque evidentemente está relacionado con la edad, ¿verdad? No hay una causa directa de decir, bueno, la causa es porque vos te diste un golpe por ahí, ese va a ser la causa. No. Está relacionado directamente, como dijimos, por el debilitamiento y por la pérdida de la elasticidad tanto de la capa facial superior e inferior del ligamento frenoesofágico. ¿Está bien? Como está relacionado con eso, también se relaciona con la edad. Cuanto más viejito sos, más debilitamiento tenés en esa zona. Entonces, aquí están las posibles causas que puede llevar, ¿verdad?, al debilitamiento o elasticidad de esa zona. Debilidad del hiato, que ya puede venir evidentemente desde nacimiento. La obesidad evidentemente hace cambios de la presión intraabdominal. Ustedes saben que cuanto más obeso uno es, evidentemente los órganos se van comportando diferente dentro de la cavidad abdominal. Cuanto más gordo se va, las cavidades se van aumentando y va aumentando la presión abdominal. La tos crónica evidentemente también aumenta la presión intraabdominal. Estreñimiento, la postura evidentemente que usted lleva va a aumentar también las presiones intraabdominales y los cambios de los órganos. Causas genéticas, evidentemente,
que usted ya venga con una causa anatómica predestinada, ¿verdad? Que tienen defectos genéticos en este caso. El tabaquismo también se relaciona mucho, ¿verdad? Con lo que es el debilitamiento de esos ligamentos y casi siempre también está relacionado con la tos crónica, el tabaquismo, ¿verdad? El estrés es ¿cómo se dice? Es la patología de este siglo. Nosotros por cualquier cosa hoy nos estresamos. Por cualquier cosita, nosotros ya le culpamos al estrés. Y evidentemente es así. Nosotros hoy en día nos enfermamos mucho, evidentemente porque hay mucho más cosas estresantes a nuestro alrededor. Antiguamente nuestra familia, nuestros abuelos, tatarabuelos, esta gente vivía mucho más, mejor que nosotros, menos estresado, porque evidentemente no había muchas cosas que estresarse, ¿no? El estrés principalmente era el trabajo y la familia. Hoy en día hay mucho más estrés en cuestión de nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, cualquier enfermedad se puede culpar hoy en día por el estrés, ¿verdad? Entonces, aquí también tenemos un poco la hernia del hiato, que habla un poco sobre lo que es, cómo se puede comportar, ¿verdad? Casi siempre tiene relación con el ERSH, ¿verdad? Que es la enfermedad de reflujo gastroesofágica. Evidentemente, casi todas las patologías del esófago están relacionadas con el ERSH, ¿verdad? Porque ustedes saben que todo el esófago se comporta de la misma manera. Todos tienen disfagia, todos tienen odinofagia, todos tienen regurgitación, todos tienen reflujo gastroesofágico, ¿verdad? Todo el mundo tiene pirosis. Ese es el síndrome conocido como síndrome esofágico. Todos ellos se caracterizan por eso. Y casi siempre las enfermedades de reflujo gastroesofágica pueden estar relacionadas con estas enfermedades. O sea, si vos tenés una hernia de hiato, evidentemente él se va a comportar como una enfermedad de reflujo gastroesofágica. Va a tener reflujo, va a tener regurgitación, va a tener pirosis, va a tener todo eso. Pero ahí está el problema. ¿Cuál es la causa que te llevó a ese reflujo gastroesofágico? ¿Cuál es la causa? Ah, tu causa puede ser una hernia hiatal, que es una causa. Entonces, ¿qué pasa? Hay ciertas patologías que independientemente que vos puedas tener disfagia, que pueda tener reflujo, regurgitación, hay comportamientos muy específicos de cada uno. Hay algunos que tienen más pirosis, hay algunos que tienen más disfagia, hay algunos que tienen más regurgitación, hay algunos que tienen otro tipo de síntomas más específicos, dependiendo de la enfermedad. Por eso usted tiene que conocer el síndrome esofágico, cómo se comporta en forma general, y cada enfermedad, cuáles son sus especificidades, cuáles son sus síntomas específicos. Entonces, eso vamos a estar viendo ahora en el caso de la hernia del hiato, ¿verdad? Evidentemente disminuye la presión del esfínter esofágico inferior, por eso está relacionado con el ERSH, porque tiene que haber un reflujo, ¿verdad? Un gran número de sujetos carece de síntomas y no precisan tratamiento. Eso es un problema. Evidentemente hay mucha gente que está asintomático y vos tenés una hernia hiatal. Evidentemente depende de qué tipo de hernia tenés, es lo que te va a dar sintomatología. Y muchas veces hay gente que se hace endoscopía y cuando se hace la endoscopía ya tiene una ¿cómo te iba a decir? Una lesión de Barrett y nunca tuvo sintomatología. Y eso es peor porque es mejor tener sintomatología y vos te vayas al médico y vea qué es lo que te esté pasando. Que vos estés toda la vida sintomático y cuando vos te vayas a hacer una endoscopía ya tenés ya lesiones premalignas del esófago, que es peor. Entonces hay gente que se comporta de esta manera, hay gente que no tiene sintomatologías. Y ustedes se van a dar cuenta cuando damos enfermedad de reflujo gastroesofágica, hay gente que tiene sintomatología que no está relacionado con ningún tipo de síntomas gastrointestinales, que ustedes van a ver que son los síntomas atípicos de eso. Bueno, para dar continuidad a esto, es así más o menos cómo se comporta, evidentemente, en este caso. No sé por qué no me están mostrando mi video. Esto es un video que yo le quería mostrar cómo se ve la hernia hiatal. Evidentemente no me quiere mostrar. Pero bueno, yo le ya está pasando el slide para que ustedes vean. Es una imagen dinámica para ver cómo se ve realmente la hernia hiatal. Realmente no me quiere mostrar, pero no importa. Bueno, aquí está la hernia que yo le había comentado al inicio. ¿Cómo nosotros clasificamos esta hernia? Ustedes saben que la hernia del hiato dijimos que no es más que la protrusión de los órganos intraabdominales a través del hiato esofágico y que por supuesto llega a la cavidad torácica. Eso nosotros dijimos que es una hernia hiatal.
pero existen diferentes tipos de hernia hiatal, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son esos tipos de hernia hiatal? Ustedes van a encontrar en las literaturas más antiguas, como el Michan y todo eso, van a encontrar tipo 1 y tipo 2. Esta clasificación que yo estoy hablando de ustedes es una clasificación que es del año 2018, que es actualmente la que se usa. Y entonces ustedes van a clasificar en 4 tipos: tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. El tipo 1, ¿verdad?, que se conoce también como hernia hiatal por deslizamiento, prácticamente representa entre un 75-90% de los casos y está relacionado entre 40 y 50 años de edad, ¿verdad? Ya habíamos hablado que está más o menos en la década de los 40, ¿verdad? ¿Y qué es lo que es la hernia tipo 1 por deslizamiento? Es el desplazamiento de la unión esófago-gástrica al mediastino posterior. Ustedes saben que el esófago está al mediastino posterior. Entonces, ¿qué pasa? Si aquí está tu diafragma, ¿verdad? Y evidentemente aquí está tu esófago y vos tenés una línea de unión, ¿verdad? Esa línea de unión esófago-gástrica se desplaza hacia arriba, ¿verdad? Por eso estamos hablando de hernia. Entonces, al desplazarse hacia arriba, hay un deslizamiento, un desplazamiento de la unión esófago-gástrica hacia el tórax. A eso se le conoce como hernia por deslizamiento. No es más que el desplazamiento de la unión esófago-gástrica. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa? El tipo 2, que es la paraesofágica, para significa al lado del esófago o al costado del esófago. Eso no es más que el desplazamiento del fundus gástrico, ¿verdad?, a través de esa comunicación, a través de ese orificio. Pero ¿qué es lo interesante de esto? Que el tipo 2 o el paraesofágico, esa unión esófago-gástrica no se desplaza, se queda en su posición normal. No es como el deslizamiento tipo 1, que hay un desplazamiento. Acá lo único que se desplaza es el fundus gástrico. El fundus gástrico entra en la cavidad del hiato esofágico. Él penetra ahí. Yo le voy a mostrar imágenes para que ustedes puedan entender. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de tipo 2 prácticamente representa un 14% y está relacionado con mayores de 60 años, ¿verdad? Y esto es mucho más, por suerte es menos frecuente, porque realmente trae mucho más complicaciones la paraesofágica, ¿verdad? Entonces, en forma de continuar, decimos que el tipo 3 es prácticamente la unión del tipo 1 con el tipo 2 y representa el 0.8%. ¿Qué pasa en el tipo 3? Se desplaza la unión esófago-gástrica y también se desplaza el fundus gástrico a través de la cavidad del hiato. O sea, ocurre como el tipo 1 y el tipo 2 juntos. Entonces, eso se le conoce como mixta también. Por eso se llama mixta, porque tiene los dos tipos, tanto tipo 1 como tipo 2. Y el tipo 4 prácticamente es mucho más raro. Para que vos identifique el tipo 4, porque el paciente nunca fue al médico, nunca se dejó, porque para que llegue al tipo 4 es muy difícil. También conocida como paraesofágica compleja. ¿Por qué ya compleja? Porque el desplazamiento ya no es más del fundus gástrico, ya no es más de la unión esófago-gástrica, sino ya se desplaza prácticamente todo el estómago, entra por esa cavidad. Evidentemente el hiato tiene que estar muy grande, muy agrandado al diámetro para que pueda entrar todo el estómago. Y evidentemente puede entrar también otros órganos como intestino delgado, puede entrar parte a veces del hígado, la parte del hígado izquierdo, puede penetrar a veces parte del vaso, puede entrar el colon transverso, o sea, puede entrar otro tipo de órgano en ese hiato, evidentemente un hiato muy grande. Entonces, en forma de resumen, nosotros dijimos entonces, como ustedes están viendo aquí, esto es un estado normal. Ustedes ven esta faja amarilla que ustedes están viendo aquí, prácticamente estamos hablando que es el diafragma, por decirlo así. Aquí, ¿qué es lo que sucede? ¿Verdad? La hernia hiatal o axial, o también conocida como deslizante, ¿qué pasa? Esa unión que está a este nivel, la unión esófago-gástrica, se desplaza hacia esta cavidad torácica. Pero, como ustedes ven, el fundus gástrico se mantiene en su lugar. Solamente un desplazamiento o un deslizamiento de la unión esófago-gástrica. ¿Qué pasa en la paraesofágica? Fíjense aquí. Aquí se mantiene la unión esófago-gástrica, pero el fundus gástrico, como ustedes ven aquí, este fundus que está aquí, normal, él penetra al costado del esófago. Y a esto se le conoce como paraesofágica. Por eso para, que significa al lado del esófago.
La mixta, evidentemente, el desplazamiento que está aquí, la unión esófago-gástrica se deslizó, pero además que se deslizó también entró el fondo gástrico. Entonces se conoce como una hernia mixta o también conocida como tipo 3. Y el tipo 4, evidentemente, ya entró completamente el estómago a ese nivel. Entonces, ahí está la explicación de cuál es el tipo 1 de deslizamiento, tipo 2 paraesofágica, tipo 3 mixta y el tipo 4 paraesofágica compleja. ¿Está bien? Hasta aquí, doctores. ¿Me están entendiendo? ¿Me están acompañando? Sí, tranquilo. No hay ni un problema con los tipos. Eso es muy importante que entiendan. No. Bueno, señores, el cuadro clínico, ¿verdad? Como yo le dije al inicio, todos los problemas del esófago se comportan igual. Pero la hernia por deslizamiento, la mayoría evidentemente son asintomáticos. Y recuérdense que casi es un 90% se ve el deslizamiento. Usted le hace una endoscopía y casi siempre es el tipo 1 o el deslizamiento, casi siempre. Y muchos de ellos son asintomáticos. ¿Está bien? Pero cuando tiene algún tipo de síntomas, ¿qué es lo que sucede? El paciente puede tener pirosis, ¿verdad? ¿Qué es la pirosis? La pirosis es el ardor que uno siente retroesternal, ¿verdad? É a mesma coisa que quando a gente tem gastrite úlcera, a gente tem o ardor na boca do estômago. Esse aqui você não vai sentir na boca do estômago, você vai sentir no peito, né? Porque é o esófago do tórax. Entonces ahí usted van a sentir ese ardor y a eso se le conoce como pirosis. Van a tener también regurgitaciones. ¿Regurgitación qué es? Aquel alimento que usted comió, evidentemente, y ese alimento que está en el esófago, que no pudo hacer el aclaramiento completo. El esófago normalmente hace un aclaramiento, el resto que queda no hizo, entonces eso regurge hacia la boca, ¿verdad? Que puede producir también quemazones en las cuerdas vocales y en la boca. Dolor retroesternal y también esofagitis, ¿verdad? Esofagitis nosotros evidentemente vamos a confirmar con endoscopía. Pero de forma general, ¿qué tiene? Pirosis y regurgitación y dolor retroesternal. La hernia paraesofágica, señores, casi siempre también es asintomática, pero es la más peligrosa. ¿Por qué es la más peligrosa? Ustedes imagínense que el hiato, ¿verdad? El esofágico, aquí, por ejemplo, prácticamente está el esófago que pasa por ahí. Si al lado de ese esófago, señores, entra el fondo gástrico, que entra por aquí al costado, ¿qué va a suceder? Le va a comprimir, le va a apretar. Y al apretarle puede producir microinfartos a nivel del fondo gástrico que puede producir perforaciones, puede producir sangramientos. Entonces, las complicaciones que puede traer eso es muy grave. Entonces, cuando vos diagnosticas una hernia paraesofágica, señores, tiene que llevar cirugía. ¿Por qué tiene que llevar cirugía? Para evitar esas complicaciones que yo ahora le dije. Ahora, la hernia por deslizamiento, generalmente, muchos no se operan. Dejan así y viven así. Hasta que evidentemente tienen muchos síntomas y evidentemente tiene que operarse o ya hay lesión del esófago, ¿verdad? Que puede también ocurrir. Muchas veces la paraesofágica puede haber dolor retroesternal, disnea por disminución de la reserva respiratoria, evidentemente, ¿verdad? Si hay un órgano que está entrando en un espacio de la cavidad torácica que no es normal que esté ahí, evidentemente el desplazamiento de la respiración del tórax va a ser menor. Entonces puede también tener una disnea, ¿verdad? Una pequeña disnea, dificultad para respirar, porque no tiene reserva. De forma general, ellos se pueden comportar de esta manera. Puede tener disfagia o plenitud postprandial, que puede tener también, pirosis, regurgitación. Fíjense aquí, anemia por sangrado de úlcera péptica. ¿En cuál se va a ver eso? En la paraesofágica, ¿verdad? Muchas veces el paciente puede estar sangrando crónicamente y tiene una hernia paraesofágica. Disnea secundaria a la compresión mecánica, lo que yo le expliqué. Puede hacer infarto del estómago, que yo le expliqué también, ¿verdad? Porque comprime el estómago, evidentemente, al comprimir el estómago, los vasos sanguíneos van a disminuir la oxigenación del estómago y van a producir infarto, como ocurre en el corazón, como ocurre en cualquier lugar donde tiene circulación sanguínea. ¿Está bien? Muy bien. Hasta aquí, doctores. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿cómo nosotros podemos hacer el diagnóstico de una hernia hiatal? Entonces, la respuesta que ustedes me tienen que dar siempre de esto es clínico y paraclínico. ¿Está bien? Lo clínico es el cuadro clínico. El cuadro clínico es lo que nosotros hablamos ahora, ¿verdad? Ahora bien, si vamos a hablar de signos que a usted no le va ahora, evidentemente porque es semiología médica,
Los signos aportan muy poco para este tipo de patologías, porque los signos son lo que ustedes ven, ¿verdad? Lo que ustedes pueden realmente observar, lo que el paciente siente, evidentemente, lo que usted está viendo, o lo que usted ve algún signo específico. Y prácticamente los síndromes esofágicos no dan muchos signos, a no ser que el paciente evidentemente esté sangrando crónicamente y el paciente tenga una anemia y usted va a ver la mucosa hipocoloreada. El único signo que te puede así dar de importante. Si no, no hay mucha importancia en el signo. Ahora bien, los síntomas se comportan como nosotros lo dijimos. Puede tener tanto pirosis, puede tener disfagia, puede tener regurgitación, puede tener reflujo, puede tener todo eso. Ahora, ¿qué es lo más característico? Lo más característico es la regurgitación, la pirosis y dolor retroesternal. Eso es lo más característico. Si nosotros vamos a hablar de disfagia, hay otras patologías que se llaman la disfagia. ¿Dónde se llama la disfagia? Por ejemplo, la acalasia, que ustedes vieron que es uno de los síntomas más importantes que tiene la acalasia es la disfagia. Vos no podés hablar de acalasia si vos no hablas de disfagia. Vos no podés hablar de acalasia si no hablas de regurgitación, que son los dos principales síntomas, ¿verdad? Pero aquí no es muy representativo los síntomas porque ellos se comportan de forma asintomáticos, ¿está bien? Entonces, ahora el paraclínico, si nosotros le vamos a hacer laboratorio a este paciente, le podemos hacer de forma general un chequeo general de todo lo que tiene el paciente, pero no te va a aportar nada para su diagnóstico, pero sí te va a aportar de cómo está el paciente y en el caso que él necesita operarse o llevar una cirugía, como todo tiene que llevar el laboratorio. Ahora bien, en el imagenológico sí es de suma importancia, porque ya tenés el cuadro clínico y te falta imagen para poder confirmar, ¿verdad? Entonces, ¿qué nosotros haríamos con un paciente que tiene, evidentemente, una hernia tal, ¿verdad? Normalmente lo que se indica, señores, es la esofagoscopía, o también conocida como endoscopía digestiva superior. Aquí nosotros vamos a ver, evidentemente, ¿verdad?, que puede haber un desplazamiento. Miren aquí, le voy a mostrar. Miren aquí. Esto es un signo de que evidentemente hay un desplazamiento del esófago, ¿verdad?, hacia la cavidad torácica. Estos pliegues no deben haber, evidentemente, porque hay un desplazamiento. Entonces, esto es un signo prácticamente directo que hay un deslizamiento. Y cuando usted entra en la cavidad, usted va a ver la línea Z, a qué nivel más o menos está, y usted se va a dar cuenta que está desplazado a la parte ascendente. Entonces, eso te va a dar que es una hernia por deslizamiento, ¿verdad? Que dijimos que el 90% de los casos, evidentemente, se ve, ¿verdad?, en los casos del tipo 1. Pero muchas veces, doctores, nosotros no podemos a veces confirmar completamente con endoscopía y a veces tenemos que hacerle otro complementario que se conoce como esofagograma o contrastado, estudio contrastado del esófago, que es donde usted toma un contraste, ¿verdad? Y ese contraste usted hace radiografía y esa radiografía, ese contraste que usted tomó le va a dar unas imágenes, ¿verdad?, que también se conoce como estudio varitado. Miren aquí. Esta imagen te van a ver que el diafragma prácticamente se ve en la parte inferior y hay un desplazamiento del esófago hacia arriba. Entonces, esto es una hernia tipo 1. Y acá no se ve el fundus gástrico. Entonces, como no se ve, no podemos decir que es un tipo 3, ¿verdad? Porque si se veía el fundus, sería un tipo 3. Bueno, si damos continuidad, vemos aquí cómo se desplaza. Miren aquí la unión esófago-gástrico. Miren dónde está. ¿Qué pasó aquí? Se desplazó. Esto que ustedes están viendo aquí, señores, prácticamente es el cardias. Y acá está la unión esófago-gástrica. Aquí está el diafragma. Aquí abajo ustedes ven. Entonces, un desplazamiento. Este es un tipo 1. Vamos a ver ahora un tipo 2. Uma radiografia sem contraste, dá para ver o... Dá para ver também ou não? Não dá. Se fosse assim, a gente mandava só raios X simples, né? El rayo X simple, lo que va a emitir nada más, lo que va a ver en el hueso y aire. Es lo único que vos podés ver. En la radiografía, lo único que vos podés ver es el fundo gástrico, porque casi siempre tiene gas, ¿verdad?, cuando vos mandás una radiografía de abdomen. Tiene que ser contrastado, doctor, o si no, no tiene funcionabilidad, no tiene forma de diagnosticar si no es contrastado. ¿Está bien?
Miren aquí. Aquí está la unión esófago-gástrica. Como ustedes ven, está en su posición normal. Aquí está el hiato esofágico. Fíjense, prácticamente esto. Y esto está penetrando prácticamente el fundo gástrico, ¿verdad? Está penetrando al lado del esófago. Por eso se llama paraesofágica. En este caso estamos hablando de una hernia hiatal tipo 2, o también conocida como paraesofágica. Miren aquí. Es otro caso también. Fíjense acá. Ay, se me fue. Perdón. Ya. ¿Qué pasa aquí? Tenemos el desplazamiento, porque aquí prácticamente está a nivel del diafragma. Tiene el desplazamiento, aquí está el esófago, la unión gastroesofágica, y aquí está el fundus gástrico. ¿Se dan cuenta? Hay desplazamiento del fundo gástrico y hay desplazamiento de la línea Z o la unión gastroesofágica. Entonces estamos hablando de una hernia hiatal tipo 3 o conocida como hernia mixta. ¿Está bien? Aquí, evidentemente, necesito explicarle, ¿verdad? Evidentemente es una hernia hiatal tipo 4, como ustedes ven, que está prácticamente el estómago desplazado e invertido, ¿verdad? Fíjense aquí, prácticamente penetró casi en la cavidad torácica. Evidentemente, estos tipos de hernias, para que ocurra, tuvo que haber una presión intraabdominal muy grande para que pueda abrir muy grande. En eso, casi siempre estos son accidentes que puede ocurrir, que evidentemente puede desplazar el estómago hacia la cavidad torácica. Esto ya le había hablado a ustedes. ¿Cuáles son las complicaciones que puede tener una hernia hiatal, señores? Estrangulación. Ya no necesito explicarles por qué la estrangulación. Evidentemente, si el hiato es chico y si llega a entrar algún alimento o gas ahí adentro, evidentemente se va a insuflar el fondo gástrico y evidentemente no va a poder liberar, se va a estrangular y va a producir, por supuesto, microinfartos, etcétera, ¿verdad? Vólvulos también puede producir, evidentemente, una rotación del estómago, ¿verdad? Eso se conoce como vólvulo. También puede ocurrir, como ustedes vieron en esta imagen aquí. Miren aquí. Prácticamente él puede volvularse. Miren aquí, el estómago está rotado. Esto es un vólvulo, ¿verdad? Eso es prácticamente una obstrucción intestinal alta. Anemias, que yo le expliqué también por qué las anemias pueden hacer lesiones o erosionar a nivel del fondo gástrico por el apriete y empieza a sangrar, tener sangramiento digestivo altos, que pueden ser visibles o pueden ser microscópicas. Entonces el paciente puede tener una anemia que no se puede explicar de por qué. Evidentemente, otra complicación es la enfermedad de reflujo gastroesofágica, evidentemente por una estructura que no está funcionando en ese lugar, todo el ácido evidentemente va a subir al esófago, va a ir quemando el esófago y como consecuencia de esto ustedes saben que puede ir lesionando el esófago y produciendo lesiones precancerígenas. ¿Está bien? Esófago Barrett, que es un estadio también de complicación de la enfermedad de reflujo gastroesofágica, que ustedes van a entender cuando damos la próxima clase. Y cáncer de esófago, evidentemente que el estadio terminal de cuando un esófago empieza a lesionarse. Ustedes imagínense que el esófago es un lugar con un medio básico, alcalino. Él no está acostumbrado con el medio ácido. El estómago es un medio ácido. El duodeno es un medio alcalino. El esófago tiene la capacidad, cuando está funcionando bien, cuando hay un aumento de presión, ¿verdad?, a nivel del estómago, tiene que haber una cierta osmolaridad para que pueda liberar el píloro, evidentemente liberar el alimento hacia el duodeno. Por supuesto, él va haciendo las mezclas del ácido, evidentemente, con los alimentos, ¿verdad? Y ustedes saben que hay algo fisiológico que es normal, que cuando aumenta mucho la presión intraabdominal, el más flojito en cuestión de lo que es el esfínter del píloro y el esfínter esofágico inferior, no aguanta mucha presión el esfínter esofágico superior e inferior, pero no aguanta. Entonces, él suele abrir un poquito para disminuir un poco la presión del estómago, sube el ácido hacia el esófago. Usted no sabe eso, usted ni siente eso. Entonces, el esófago tiene la capacidad de hacer la famosa aclaramiento. ¿Qué es lo que es el aclaramiento? Eso que subió, él vuelve a contraerse y bajar otra vez ahí. Entonces, eso va regulando las presiones. Por eso a veces vos egrutás, vos tenés egrutos para liberar esa presión que vino del estómago, ¿verdad?
Entonces él vuelve a cerrarse y evidentemente va macerando otra vez el alimento hasta poder liberarse. Pero si no está funcionando bien y vos tenés un problema de estructural anatómico y vos tenés una hernia tal, ¿qué va a pasar con ese lugar? Ese aclaramiento no va a ser efectivo, va a haber constantemente lesiones esofágicas y va a ir produciendo cambios del epitelio a nivel del esófago. Al producir cambios del epitelio del esófago, evidentemente va trayendo estos trastornos que usted conoce como esófago Barrett, que es un cambio en epitelio, evidentemente del esófago a un epitelio del estómago. Y eso prácticamente es una lesión premaligna, que evidentemente después pasa a un carcinoma in situ, que es un carcinoma propiamente dicho de la mucosa, y después pasa a un cáncer de esófago. ¿Está bien? Muy bien, con esto ya vamos terminando, doctores. Esto evidentemente no le va a ustedes, pero solamente para que ustedes sepan que existe tratamiento para estos tipos de trastornos. Es una cirugía antirreflujo, que se le conoce, ¿verdad? Como ustedes ven allá, está viendo el estómago normal. Hay diferentes tipos de técnicas. Hay una técnica quirúrgica que se llama Nissen, es la que más se utiliza, donde se lleva el fundus gástrico por la parte posterior del esófago y se une en la parte anterior del estómago y se hace una sutura, ¿verdad? Como ustedes ven aquí, se sutura prácticamente con el mismo y hace un alrededor, ¿verdad? Rodea este esófago para que él no haya reflujo, ¿verdad? Y para que no haya lesión del esófago. También está el topé, que no llega a unir directamente con este estómago, sino sería un Nissen, sino él une con la parte del esófago. Entonces queda una abertura aquí. Entonces esto no comprime mucho el esófago, pero esto tiene criterios para hacer, ¿verdad? Y el otro, evidentemente, DOR, lo que él hace nada más es agarrar el fundo gástrico y unir con la cara anterior del esófago. Y eso hace que evite que haya reflujo. Esas son diferentes técnicas de antirreflujo que se utiliza. Esto se hace tanto por vía abierta como por vía laparoscópica. ¿Está bien? Son técnicas antirreflujo para estos casos. ¿Está bien? Entonces, muchachos, con esto prácticamente terminamos. Se dan cuenta aquí la cirugía cómo se hace. Se agarra ese fundo gástrico, se tira por la parte posterior del esófago y agarra esta puntita que ustedes están viendo aquí, ¿verdad? Se une con la otra parte del estómago, que sería esta parte. Esto es esto. Y esto que está aquí, evidentemente va a unir con este, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Le aprieta, le cierra la circunferencia del esófago para que no haya reflujo. ¿Está bien? Es solamente para que ustedes puedan entender un poquito nomás esto. Esto no le va en el examen, ustedes tratamiento no le va al examen. Evidentemente, patoquirúrgica no entra tratamiento. Bueno, con esto, doctores, terminamos la clase de hoy. Una clase bastante interesante, la hernia tal. Evidentemente, para usted diagnosticar, tiene que conocer la enfermedad, o si no, no van a diagnosticar. Y entonces yo les invito también a ustedes que lean un poco el libro que yo le pasé a ustedes. Al inicio yo le pasé mal el libro, le había puesto un manual de Schwartz. El manual de Schwartz, señores, es un compendio del libro original. Es lo mismo que el Guyton. Viste que el Guyton tiene su libro original y tiene su compendio, que es un librito chiquitito, como un resumen de Guyton. Entonces, el libro que yo le había pasado a usted es un resumen del Schwartz, que yo le pasé mal. Ahora yo le puse en la plataforma otra vez, le pasé a Renato, le pasé en el Telegram, le pasé porque el libro es muy grande y no da para pasar por WhatsApp. Entonces, las personas que no pueden acceder todavía a la plataforma, Renato le estaba pasando por otra vía. Que ahí yo le pasé el libro de Saviston, que el libro de Saviston, doctor, es el libro que usa en Brasil. Yo creo que usted tiene que ir adecuándose a ese libro, ya que usted está pensando volver a Brasil. Entonces vayan estudiando un poco del Saviston, es un libro muy bueno, excelente libro. Y el otro libro también que le pasé fue el libro de Schwartz, también un excelente libro. Tiene muchos dibujos, es didáctico, colorido. Si quieren estudiar el Michans, pueden estudiarlo. Para mí el Michans me parece aburrido, apagado, da sueño ese libro. Entonces, evidentemente va a depender de ustedes cuál libro quieren estudiar. Eso ya depende de ustedes. En mi slide ustedes van a ver que es bastante completo. Por supuesto, de ahí de varias literaturas se saca estos sliders, de artículos. Ustedes van a ver que a veces los libros actuales, muchos de ellos no traen clasificaciones,
pero también es muy importante leer el libro, señores. ¿Está bien? Entonces ahí ya le pasé, le puedo invitar. Muchas de las cosas del examen va a salir del libro. Muy parecido el Saviton y el Schwartz. ¿Está bien? Pueden elegir cualquiera de ellos para que ustedes puedan estudiar. ¿Ok? ¿Algún tipo de pregunta que quieran hacerme? ¿Algo que le quedó duda de esta clase? La clase esta, lo más importante es conocer lo que es hernia, conocer lo que es una hernia hiatal, su concepto, conocer cuáles son los factores que influyen para que haya un defecto anatómico en este caso, fisiopatológicamente hablando, de por qué ocurre esta hernia hiatal, porque son factores que influyen. Conocer la clasificación de las hernias hiatales, tanto tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, ver cuál es más frecuente, cómo se comporta y evidentemente explicar cómo es un tipo 1, cómo es un tipo 2, cómo es un tipo 3 y cómo es un tipo 4. ¿Está bien? Eso es lo más importante de esta clase. ¿Alguna pregunta sobre esto? Creo que ahora no. Cuando nadie tiene pregunta es por dos opciones, o porque no entendieron nada o porque entendieron todo. Doutor, os tipos de cirurgia, eles são para tentar evitar que o alimento fique no fundo do gasto e vá direto ao corpo do estômago para não ter o refluxo? Não, porque o que acontece? Quase sempre, quando você tem uma hernia hiatal, quase 90% você tem uma doença de refluxo gastroesofágico. Ele se comporta como uma doença de refluxo esofágico, porque ele não tem como conter os alimentos do estômago, não tem como conter, porque ele tem um defeito anatômico, então toda a comida, todo o ácido, ele vai para o esôfago, ele vai lesionando o esôfago, e o objetivo é que você não lesione o esôfago. O importante é você saber a causa, porque se ele vai se comportar, sabe como? Como a enfermidade de refluxo gastroesofágica. Você não vai dormir, vai ter refluxo, é uma coisa, fica como louco isso. Então você vai estudar de por que você está tendo refluxo, e o que vai acontecer? Você vai encontrar que você tem uma hernia hiatal. Então, como você já sabe que tem uma hernia hiatal, você tem que solucionar esse problema. Não é tanto solucionar a hernia hiatal, senão solucionar a consequência que está levando a hernia hiatal, que você está levando a enfermidade de refluxo gastroesofágica. Então, como você vai levar isso e você tem transtornos, se você tem sintoma, melhor. Às vezes, muito deles não tem sintomas, já tem lesões esofágicas. Entendeu? E esse aí é o problema. Agora, se você tem sintomatologia, então você tem que, muitas vezes, operar. Hoje em dia, né, com a modernidade que tem da medicina, tanto de medicamentos, a cirurgia diminuiu muito essa cirurgia. Por quê? Porque veio os IBP, né, inibidores de bomba de prótons. Os inibidores de bomba protônica veio a revolucionar tudo que é transtorno gastrointestinal. Antigamente, você tinha refluxo e você tinha que operar, porque não tinha solução. Então, hoje em dia, tem inibidor de bomba protônica. Você diminui a acidez gástrica e, com isso, você controla a doença. Você toma omeprazol, esomeprazol, dextromeprazol. Você sabe que existem diferentes gerações de medicamento de omeprazóis, né? Então, com isso, diminuiu quase 90% de cirurgias. Se você já tem lesão, é muitas vezes importante você fazer a cirurgia, entendeu? E também você toma também quase sempre medicamentos procinéticos. O que são os procinéticos? São aqueles medicamentos que aumentam a pressão do esfíncter esofágico inferior e também, evidentemente, aumenta o vaciamento gástrico, que é conhecido como metoclopramida, domperidona. Todos esses medicamentos são, evidentemente, procinéticos, que você também usa nesse caso. Se você tiver essa doença, você vai usar inibidores de bomba e prótons e você vai usar medicamentos, nesse caso, como procinéticos. Se você não resolver com isso, você não tem chance, vai ter que cair em nossas mãos, vai ter que se operar. Entendeu? Ok, doutor. Obrigado. Alguma outra pergunta? Estão entendendo essa merda de aula que eu estou dando? Sim. Tá bom, então. Então ficamos assim. Na próxima aula, estudem, porque eu vou perguntar. Hein? Nicolás, deixa eu ver. La imagen de hernia tipo 1 mostraba divertículos epifrénicos en el esófago. Sí, evidentemente mostraba divertículo epifrénico. Así mismo, Nico.
Así mismo es. Él tenía una hernia y también mostraba, ¿cómo te iba a decir? Divertículos epifrénicos. Así mismo es. Muy buena observación. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, en la próxima clase yo estaré preguntando dirigida la pregunta, así que estudien, porque va a ser dirigido. No voy a preguntar más abierto. Voy a decir, Nayara Acevedo, fala para mim o conceito do que é hernia tal. Eu vou falar Renato Sanches, Nicolás Morales. Assim vou estar perguntando diretamente. Então eu vou escolher o Tateti e vou ver quem que eu vou escolher para perguntar, tá bom? Coisas básicas, né? Conceito, as classificações, quais são os sintomas importantes. Isso é muito bom para vocês também, porque aí vocês vão se adaptando para estudar, tá bom? Ok. Tem alguém mais que quer perguntar alguma coisa? Normalmente, se a gente tinha classe presencial, todas essas aulas que a gente vai dar do termo do ano, quase sempre essas provas são, afinal, é oral, pessoal. Normalmente, o que eu fazia com o meu grupo? Porque a gente, como eu era chefe de cátedra, eu tinha 4 professores comigo, quase sempre, 3 ou 4 professores. Então, o que eu fazia? Eu falava para eles da teoria, vocês têm entrega, né? Que são 4 entregas, são 2 entregas por cada parcial. E eu dava essa entrega quase sempre, alguns eu fazia oral, para ir fazendo treinamento para vocês quando chegar nas provas final. Só que agora não vamos ter isso, e agora eu não sei como que vai finalizar tudo isso, tá bom? Mas se chegar a ser presencial, a prova vai ser oral, pessoal, tá bom? E como que vai ser? Eu vou dar bolilhas, mas essas bolilhas eu vou entregar para vocês. Vocês vão estudar as bolilhas, são como 70 e pouco bolilhas. E vocês vão ter nas suas mãos quais são as perguntas que vai sair na prova. Então, o que acontece? Vocês vão estudar cada bolilha. Muitas vezes, essa oportunidade que eu dou para vocês, não é porque eu quero facilitar para vocês a prova, não é tanto por aí, senão que isso obriga também vocês a estudarem todas as bolilhas. Entendeu? Então, o que acontece? Se você já tem as bolilhas e você já sabe que mais ou menos vai sair, não tem como você não sair mal numa prova, se você se dedicar. Então, o que acontece? Muitas vezes o pessoal vai lá e não faz uma boa prova. Por quê? Porque não estuda. Então, eu estou falando de agora já. Se chegar a acontecer isso, na prova, normalmente o pessoal não perdoa, os professores não vai perdoar ninguém. Antigamente, a gente, por uma questão de falar, ó, pobre, esse menino não pode estudar, por não sei que coisa, a gente perdoar algumas perguntas, às vezes passava. Mas agora já não vai ser assim. Tá bom? Então, estou avisando agora já a regra do jogo, como vai ser. Vou facilitar para vocês, mas você tem que me dar o orgulho, pelo menos, de fazer uma boa prova. Pelo menos. Tá bom? Então, ficamos assim, pessoal. Vamos para a próxima aula, é sexta-feira, né? Ficamos assim, então, pessoal. Um abraço para todos vocês. Um abraço para toda a família e bênçãos. Tá bom? Doutor. Gracias. Saúde. Graças, doutor. Tchau, doutor. Graças, tchau, tchau. Graças, doutor. Graças, doutor. Tchau.